En abril de 2022, una ciudad tranquila del interior de Alabama, llamada Lauderdale, se convirtió en el escenario de uno de los casos de fuga más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. Todo comenzó dentro de las paredes de la cárcel del condado de Lauderdale, donde estaba detenido un hombre cuyo nombre ya era conocido por las autoridades locales por motivos nada positivos: Casey Cole White. Acusado de crímenes graves, incluyendo homicidio doloso, era considerado un prisionero de alta peligrosidad, lo que significaba que su historial de violencia y antecedentes criminales exigían vigilancia constante. Casey Cole White no era solo otro preso cualquiera cumpliendo pena o esperando juicio. Llevaba consigo un pasado marcado por actos violentos y repetidos delitos, lo que lo colocaba bajo observación especial dentro del sistema penitenciario local. Su ficha criminal era extensa, llena de registros de robos, agresiones físicas, violencia doméstica y otros comportamientos que demostraban un patrón de conducta peligroso. En el momento en que decidió planear su fuga, Casey estaba detenido preventivamente, es decir, aún no había sido condenado formalmente por la justicia. Respondía por un crimen particularmente grave: el supuesto asesinato de una mujer durante un robo el año anterior. Aunque negaba la autoría del crimen, las pruebas reunidas por las autoridades eran suficientemente fuertes como para mantener su permanencia en la cárcel hasta el día del juicio. A pesar de ser un lugar relativamente pequeño, la cárcel del condado de Lauderdale albergaba varios detenidos con perfiles variados, pero pocos tan complicados como el de Casey. La estructura de la prisión era modesta, sin los altos muros o cámaras sofisticadas de seguridad encontradas en penitenciarías federales o estatales más grandes. Esto, sumado al perfil del prisionero, creaba un ambiente potencialmente delicado. El hecho de que Casey estuviera bajo custodia mientras esperaba juicio aumentaba aún más el riesgo de intentos de fuga. Presos que se sienten amenazados con la posibilidad de una larga pena muchas veces buscan escapar antes de que el veredicto sea dado. Y, desafortunadamente, ese parece haber sido el caso. Pero lo más sorprendente sobre esta historia no fue solo el hecho de que Casey haya escapado. Después de todo, fugas suceden en todo el mundo. Lo que realmente llamó la atención fue el modo en que logró salir de esa cárcel, y principalmente, quien lo ayudó en ese plan audaz. Si piensas que la fuga fue algo improvisado, en el calor del momento, estás muy equivocado. Las investigaciones posteriores revelarían que todo fue minuciosamente planeado, con semanas, tal vez meses de anticipación. Y lo más impresionante es que no actuó solo. Quien lo ayudó fue nadie menos que una persona que debería velar por el cumplimiento de las reglas de la prisión. Vicky White. Era una agente penitenciaria experimentada, con décadas de servicio público, responsable de supervisar la seguridad y el bienestar de los reclusos. Nadie imaginaba que ella estuviera involucrada en algo tan grave. Vicky tenía 56 años en ese momento y trabajaba desde hacía muchos años en el sistema carcelario de Alabama. Era respetada por colegas y conocida por su dedicación al trabajo. Su vida parecía seguir un camino tranquilo, hasta que, de repente, se vio envuelta en un plan que cambiaría para siempre su carrera, su reputación y su libertad. Su relación con Casey venía creciendo en los meses anteriores a la fuga. Conversaciones frecuentes, intercambios de mensajes y cierto nivel de confianza se habían establecido. Pero ¿qué exactamente llevó a una funcionaria pública ejemplar a arriesgarlo todo por un prisionero? Esa es una de las preguntas que exploraremos a lo largo de este vídeo. Muchos especularon sobre motivaciones emocionales o románticas. Otros sugirieron manipulación psicológica por parte de Casey. Independientemente de la razón, el hecho es que decidió ayudarlo en un plan que implicaba engañar al propio sistema que dedicó su vida a servir. La fuga en sí sería realizada con el uso de un vehículo oficial de la propia prisión. Un coche de la administración penitenciaria, normalmente usado por agentes para transporte de presos o patrullaje, sería el medio elegido para sacar a Casey de allí. Y lo peor, con la plena colaboración de una empleada de la casa. Todo esto solo fue posible porque Vicky ocupaba una posición de confianza dentro de la institución. Como supervisora, tenía acceso a llaves, vehículos e información sensible que normalmente estarían fuera del alcance de un prisionero común. Sabía exactamente cuáles eran los horarios de ronda,
dónde estaban los puntos ciegos de las cámaras y cómo salir sin levantar sospechas. Con estas ventajas, Casey tenía todas las condiciones necesarias para dejar la prisión sin alboroto. El 29 de abril de 2022, el plan entró en acción. Mientras la rutina de la cárcel seguía aparentemente normal, dos de los principales personajes de esta historia se preparaban para iniciar un viaje que duraría 11 días y terminaría de manera trágica. Ese mismo día, por la mañana, dentro de la cárcel del condado de Lauderdale, todo parecía seguir la rutina normal. Guardias hacían sus rondas, los presos eran contabilizados y los procedimientos diarios seguían según lo esperado. Nadie sospechaba que, en ese día, uno de los mayores escándalos del sistema carcelario local estaba a punto de ocurrir. Casey Cole White y Vicky White ya habían acordado todos los detalles en los días anteriores. Sabían exactamente cuál sería el momento adecuado para poner el plan en práctica, un horario de baja movilización, cuando las cámaras estarían menos activas y el número de agentes en el sector sería menor. Vicky, como parte del equipo de supervisión, tenía libertad para elegir qué presos acompañaría en actividades específicas o transferencias internas. Fue exactamente eso lo que usó para sacar a Casey del bloque principal sin levantar ninguna sospecha inicial. Entró en la celda de Casey bajo la justificación de una transferencia administrativa, algo común en prisiones locales, especialmente cuando hay necesidad de llevar a detenidos a audiencias o exámenes médicos fuera de la unidad. Llevando solo una carpeta con documentos falsificados y usando su porte tranquilo de empleada experimentada, Vicky condujo a Casey hacia el patio de la cárcel, donde un coche oficial ya estaba preparado para la fuga. Ninguno de los otros guardias sospechó nada. El vehículo utilizado era un sedán negro perteneciente a la administración penitenciaria. Modelo común, sin identificación ostensible, pero con todas las credenciales necesarias para pasar inadvertido en las carreteras. Era perfecto para lo que planeaban. Al salir de la prisión, la pareja no tuvo dificultad en cruzar los portones principales. Como agente responsable por transportes oficiales, Vicky tenía autoridad plena para entrar y salir con el vehículo, sin que fuera hecha ninguna verificación más profunda. Dentro del coche, Casey ya no era más un prisionero. Usaba ropa civil, traída previamente por Vicky, y mantenía una postura calmada, como si realmente estuviera siendo transportado hacia algún destino legalmente autorizado. Así, sin alboroto, abandonaron los límites de la prisión y comenzaron el viaje que los llevaría lejos de Lauderdale, Alabama, y hacia lo desconocido. El primer gran paso había sido dado con éxito. Pero, por supuesto, no tardó mucho para que alguien notara la ausencia de Casey. De hecho, fue cuestión de horas. El sistema carcelario tiene protocolos rigurosos para control de presencia, y cualquier inconsistencia es rápidamente detectada. Cuando se hizo el conteo final del turno matutino, los guardias notaron que uno de los presos más importantes no estaba en su celda. Las búsquedas dentro de la unidad fueron inmediatas, pero pronto quedó claro: Casey no estaba allí. La sospecha inicial era que se hubiera escondido en algún punto de la prisión, pero las inspecciones rápidas no revelaron señales de invasión u ocultación. Entonces, las autoridades comenzaron a sospechar de algo mayor. Podría haber escapado con ayuda interna. Como Vicky también no regresó al trabajo tras el supuesto transporte, se disparó la alarma. La prisión entró en estado de alerta máxima, y el caso fue inmediatamente remitido a las autoridades estatales y federales. Se conectaron los hechos: vehículo oficial saliendo con dos ocupantes, uno de los cuales debería estar preso, la ausencia simultánea de una agente de larga trayectoria, y la falta de informes sobre el supuesto transporte. Todo indicaba que aquello no había sido una operación legítima. Con eso, comenzó una de las caceras más intensas de la historia reciente de Alabama. Autoridades de diversos órganos se movilizaron para encontrar a Casey y a Vicky antes de que llegaran a otro estado o se escondieran en áreas rurales de difícil acceso. La búsqueda había comenzado. Durante las primeras horas tras la fuga, una testigo anónima contactó a la policía diciendo haber visto a los dos en una ciudad cercana. Las unidades se movilizaron inmediatamente. El fin de la fuga parecía estar más cerca de lo que cualquiera imaginaba. En la noche del tercer día tras la fuga, una llamada anónima cambiaría completamente el rumbo de las investigaciones.
Una persona residente de la ciudad de Tennessee, a unos 200 km de Lauderdale, informó a la policía haber visto a un hombre y una mujer con las mismas características físicas de Casey Cole White y Vicky White. El informante dijo haberlos visto en una gasolinera en la salida de la carretera principal. Según él, los dos parecían nerviosos, evitaban contacto visual y usaban ropa discreta, típica de alguien tratando de no llamar atención. Además de eso, el coche en el que viajaban era diferente al vehículo oficial usado en la fuga. Era un modelo más antiguo, posiblemente alquilado o obtenido ilegalmente, lo que indicaba que ya habían cambiado de medio de transporte desde que dejaron la prisión. La información fue inmediatamente pasada a los equipos de búsqueda, que comenzaron a revisar la región citada por el informante. Cámaras de seguridad locales fueron analizadas, comerciantes entrevistados e incluso cámaras residenciales fueron revisadas en busca de imágenes que pudieran confirmar la presencia de la pareja. Temprano en la mañana siguiente, los agentes lograron identificar el nuevo vehículo utilizado por Casey y Vicky. Las imágenes mostraban claramente a los dos dentro del coche, parando solo para repostar y continuar el viaje rápidamente. A pesar de haber pasado desapercibidos durante algunos días, esa única parada fue suficiente para dar a las autoridades el primer gran avance en la operación. Ahora, sabían exactamente por dónde iba la pareja, y podían planear cómo interceptarla. Los investigadores notaron que Casey y Vicky seguían una ruta estratégica, evitando grandes centros urbanos y prefiriendo caminos secundarios y zonas rurales. Esto indicaba que tenían conciencia de que estaban siendo buscados y hacían lo posible por escapar del radar. Al mismo tiempo, los dos mantenían una postura calmada y discreta siempre que aparecían en público. Ningún comerciante o empleado reportó comportamiento agresivo o violento por parte de ellos, algo inusual, dado el historial criminal de Casey. Esta actitud hizo que muchos especularan sobre la dinámica entre los dos. ¿Sería que Vicky realmente temía por su vida? ¿O sería que se había involucrado emocionalmente con Casey y estaba decidida a ayudarlo a cualquier costo? Las autoridades también notaron que la pareja parecía cada vez más cansada. En las imágenes captadas, tanto Casey como Vicky presentaban signos visibles de desgaste físico. Ojeras, expresiones tensas y movimientos apresurados eran constantes. Era evidente que la presión psicológica de la fuga estaba pesando. Sabían que, a cada kilómetro recorrido, corrían el riesgo de ser capturados. Y aunque todavía estaban libres, la sensación de libertad era ilusoria. Después de todo, estaban rodeados por un cerco que crecía cada hora. Mientras tanto, familiares de ambos bandos comenzaron a manifestarse públicamente. Parientes de Casey afirmaron en entrevistas que había sido manipulado por Vicky, mientras que amigos cercanos de Vicky decían que parecía confundida y perdida en los últimos meses antes de la fuga. Especulaciones aumentaron sobre la relación entre los dos. Algunos expertos sugirieron que Casey podría haber ejercido algún tipo de influencia psicológica sobre Vicky, conocida como síndrome de Estocolmo inverso, en el que el prisionero conquista la confianza y lealtad de su guardián. Otros creían que todo fuera parte de un plan bien armado, basado en intereses mutuos. Casey quería escapar de la prisión, y Vicky, por razones desconocidas, decidió ayudarlo, quizás a cambio de algo que solo ella sabía. Independientemente de la motivación, una cosa era cierta: el tiempo de los fugitivos se estaba acabando. Con la pista concreta encontrada en la gasolinera, las autoridades estaban más cerca que nunca de cerrar esta historia de forma definitiva. Con la pista concreta obtenida a través del testimonio anónimo y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, las autoridades aceleraron la búsqueda de Casey Cole White y Vicky White. El nuevo vehículo usado por la pareja fue identificado, y su camino comenzó a ser rastreado en tiempo real. Agentes federales y estatales comenzaron a monitorear carreteras secundarias y rutas alternativas usadas por quienes intentan evitar puestos de control. Gasolineras, moteles y restaurantes a lo largo de estas vías fueron contactados y alertados sobre la posible presencia de los fugitivos. A medida que pasaba el tiempo, aumentaba la presión sobre Casey y Vicky. Sabían que estaban siendo buscados intensamente y que cualquier error podría costar caro. Por eso, evitaban usar teléfonos móviles o hacer pagos electrónicos, para no dejar rastros digitales. A pesar de eso,
Los investigadores lograron encontrar indicios de que la pareja había parado en un pequeño motel cerca de la ciudad de Evansville, en Indiana, a más de 700 kilómetros de distancia de Lauderdale. La información surgió cuando empleados del motel describieron a dos huéspedes sospechosos que llegaron sin reservas, pagaron en efectivo y permanecieron encerrados en la habitación casi un día entero. Nadie los vio salir, pero el coche estaba afuera. Equipos tácticos fueron inmediatamente movilizados para rodear el lugar. Se estableció un perímetro alrededor del motel, y los agentes esperaron refuerzos antes de entrar en la habitación. La tensión era grande. Nadie sabía si Casey intentaría resistirse a la detención. Pero al irrumpir en la habitación, los policías encontraron solo ropa esparcida y señales de que la pareja había salido apresurada. No había nadie dentro, y el coche seguía estacionado afuera. Esto indicaba que habían escapado por poco, quizás minutos antes de la llegada de la policía. ¿Alguien los advirtió? ¿Habían percibido algo extraño afuera? Las preguntas eran muchas, y respuestas, pocas. A pesar de la frustración inicial, esta nueva pista mostró que Casey y Vicky estaban yendo cada vez más al norte, saliendo de Alabama e ingresando en estados vecinos. Esto complicaba la logística de la operación, pero también daba más pistas sobre sus intenciones. Los investigadores concluyeron que el objetivo principal de la pareja era alcanzar un área remota donde sería más difícil ser encontrados. Algún lugar aislado, con bosques o campos, donde podrían esconderse durante días o incluso semanas. Al mismo tiempo, la prensa nacional ya cubría el caso en tiempo real. Diarios, canales de noticias y redes sociales difundían constantemente actualizaciones sobre el presunto paradero de los fugitivos. Cada nueva información se convertía en titular. Esta exposición aumentaba aún más la presión sobre Casey y Vicky. Ahora necesitaban tener cuidado extremo con cada movimiento, porque cualquier persona podría reconocerlos y denunciarlos. El miedo de ser descubiertos crecía cada hora. Varios expertos en fugas y perfiles criminales comenzaron a comentar el caso en televisión. Muchos destacaban lo inusual del escape de un preso con ayuda de una agente penitenciaria. Algunos llamaron a esto la fuga más atrevida de la década. Mientras tanto, amigos y familiares de ambos daban declaraciones emotivas. Familiares de Casey decían que siempre fue problemático, pero negaban que fuera capaz de manipular a alguien tan experimentado como Vicky. Ya compañeros de trabajo de ella expresaban perplejidad ante su decisión. Y entonces, en el 11º día tras la fuga, ocurrió algo inesperado: un tiroteo en una carretera rural en Tennessee. Una llamada de emergencia reportó disparos provenientes de un vehículo en movimiento. Al llegar al lugar, la policía encontró un coche abandonado y 2 personas heridas. Era el final de la fuga, y el inicio de un trágico desenlace. En la mañana del 11º día tras la fuga, una llamada al servicio de emergencia de Tennessee cambiaría completamente el rumbo de la historia. Una persona reportó haber escuchado varios disparos provenientes del interior de un coche que pasaba por una carretera rural cerca de la ciudad de Evansville. Policías locales fueron inmediatamente enviados al lugar. Al llegar, encontraron un vehículo abandonado en el lateral de la carretera, con señales de colisión y marcas de sangre en su interior. 2 cuerpos estaban dentro del coche, un hombre y una mujer, ambos gravemente heridos. Identificando rápidamente a los ocupantes por las descripciones y documentos hallados en el vehículo, las autoridades confirmaron: eran Casey Cole White y Vicky White. La cacería, que duró más de una semana, parecía haber llegado a su fin. Equipos médicos también fueron alertados y trabajaron incansablemente para estabilizar a ambos antes de trasladarlos al hospital más cercano. Sin embargo, desafortunadamente, los heridos de Vicky eran demasiado graves, y no sobrevivió a los cuidados de emergencia. Casey, aunque estaba en estado crítico, logró ser salvado gracias a la rápida actuación de los paramédicos y al trabajo de los equipos hospitalarios. Fue sometido a una serie de cirugías de emergencia y permaneció bajo custodia policial durante todo el tratamiento. La muerte de Vicky impactó profundamente a todos los que la conocían. Amigos, colegas y familiares quedaron perplejos ante la revelación de que había participado en algo tan grave. Muchos aún intentaban entender qué podría haberla llevado a ayudar a un preso a escapar.
Las investigaciones sobre lo ocurrido comenzaron inmediatamente. ¿Cómo y por qué ocurrió el tiroteo? ¿Fue un desacuerdo entre los dos? ¿Hubo algún enfrentamiento con la policía? ¿O habría sido un suicidio concertado? Testimonios de vecinos cercanos a la carretera donde se encontró el coche indicaron que no hubo persecución policial. Nadie vio agentes ni escuchó sirenas momentos antes de los disparos. Esto reforzó la teoría de que el tiroteo fue interno, es decir, ocurrió dentro del propio vehículo. Informes forenses posteriormente revelarían que Vicky había sido baleada 2 veces, siendo uno de los disparos fatal. Ya Casey fue encontrado con solo una lesión de bala, lo que sugirió que fue el único en disparar, aunque esto nunca haya sido oficialmente confirmado. Algunos expertos creen que Vicky intentó entregarse, pero Casey, temiendo volver a prisión, prefirió dispararle y tratar de suicidarse. Otros defienden la hipótesis de que los dos planearon juntos el final de la fuga, quizás como forma de escapar de la justicia. Independientemente de la motivación, el resultado fue devastador. Un caso que ya era complejo e inusual ganó contornos trágicos, con la muerte de una funcionaria pública que dedicó décadas al sistema carcelario. El funeral de Vicky fue realizado días después, con honores militares y presencia de cientos de personas que rindieron homenaje a su trayectoria. Muchos lamentaron el trágico final de alguien que dedicó su vida al servicio público. Ya Casey, tras recuperarse físicamente, enfrentó nuevas acusaciones, incluyendo homicidio culposo por su involucramiento en la muerte de Vicky. Su ficha criminal ahora cargaba no solo el crimen por el cual estaba preso originalmente, sino también una larga lista de delitos ligados a la fuga. Fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde esperaría juicio por todos los crímenes cometidos. Con la muerte de Vicky, las posibilidades de obtener cualquier tipo de reducción de pena se volvieron prácticamente nulas. Con eso, concluía una de las historias más impactantes de la prensa estadounidense en los últimos años. Una fuga planeada por un prisionero violento y una agente experimentada, que terminó en tragedia, dejando muchas preguntas sin respuesta y un país entero reflexionando sobre los límites de la lealtad, manipulación y decisiones equivocadas. Tras el final trágico de la fuga y la muerte de Vicky White, las autoridades comenzaron a concentrarse en otra frente: la responsabilidad legal de Casey Cole White por todos los crímenes cometidos durante aquel periodo de 11 días. Además de la acusación original de asesinato en primer grado por el crimen por el cual ya estaba preso, Casey enfrentó nuevas denuncias, incluyendo fuga de prisión, conspiración con agente público, uso indebido de vehículo oficial, porte ilegal de arma y homicidio culposo por la muerte de Vicky. El caso fue considerado de alta gravedad por las autoridades estatales y federales, dada la complejidad del plan, el involucramiento de un funcionario público y el impacto emocional que la muerte de Vicky causó en la comunidad. Casey fue trasladado a una unidad de máxima seguridad en Alabama, donde permanecería bajo custodia hasta el día del juicio. Su salud física ya estaba recuperada, pero su imagen ante la sociedad había sido completamente perjudicada. Fue colocado en aislamiento preventivo por tiempo indeterminado, tanto por seguridad propia como para evitar cualquier intento de manipulación o influencia sobre otros detenidos. A partir de ese momento, era más que un criminal. Era un símbolo de una de las fugas más impactantes de la historia reciente americana. Mientras tanto, investigaciones fueron abiertas para descubrir si otras personas podrían haber ayudado a la pareja durante la fuga. Había fuertes sospechas de que alguien hubiera proporcionado el segundo vehículo usado por los fugitivos, además de posiblemente haberlos escondido en algún momento. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, ninguna otra persona fue formalmente acusada o arrestada por participación directa en el caso. No obstante, varias personas fueron interrogadas, incluyendo familiares de Casey y antiguos conocidos con historial criminal. Las preguntas seguían surgiendo. ¿Vicky realmente planeó todo sola? ¿Tuvo ayuda externa? ¿O simplemente se dejó engañar por Casey a lo largo del tiempo? Especialistas en psicología criminal y comportamental comenzaron a analizar el caso profundamente. Muchos sugirieron que Casey usó técnicas de manipulación psicológica avanzada, creando un vínculo emocional con Vicky que la llevó a tomar decisiones irracionales. Este tipo de relación es conocido como síndrome de Estocolmo inverso,
cuando el prisionero consigue conquistar lealtad y afecto de su guardián. Aunque no es común, casos similares ya han sido registrados en otras partes del mundo. Los medios intensificaron aún más la cobertura sobre el caso. Documentales, reportajes especiales y análisis profundos fueron producidos por grandes canales americanos, transformando esa fuga en un estudio de comportamiento humano y fallas en el sistema carcelario. Dentro del propio sistema penitenciario de Alabama, el caso generó una ola de cambios. Protocolos de seguridad fueron revisados, reglas sobre contacto entre agentes y detenidos fueron endurecidas, y entrenamientos sobre identificación de manipulación psicológica pasaron a ser obligatorios. Muchos cuestionaron cómo una empleada tan experimentada, con décadas de servicio público, pudo caer en un esquema tan elaborado. Esto levantó debates sobre la importancia del apoyo psicológico ofrecido a los agentes penitenciarios, muchos de ellos sometidos a ambientes de alta presión y trauma constante. Vicky White, aunque siendo parte activa en la fuga, se convirtió también en una figura de cierta simpatía para algunas corrientes de opinión pública. Para algunos, ella parecía más una víctima que una criminal. Alguien que, quizás, tomó decisiones equivocadas bajo gran influencia emocional. Pero independientemente de las interpretaciones, el hecho permaneció. Una vida fue perdida, un hombre siguió cumpliendo pena bajo acusaciones aún más graves, y un sistema que debería garantizar el orden interno vio sus fallas expuestas ante millones de ojos. Y ahora, todo el país esperaba el juicio final. Después de meses de investigaciones, preparación procesal y análisis de pruebas, el juicio de Casey Cole White fue programado para ocurrir en el Tribunal Criminal del Condado de Lauderdale, en Alabama. El caso ya era ampliamente conocido nacionalmente, y la expectativa era grande sobre cuál sería el veredicto final. El juez responsable del caso destacó, desde el inicio, que se trataba de un proceso judicial extremadamente sensible, debido a la gravedad de los hechos involucrados, al impacto emocional causado en la sociedad y al involucramiento de una funcionaria pública. Casey fue formalmente acusado por múltiples crímenes: asesinato doloso por el crimen original, fuga de prisión, conspiración con agente penitenciario, homicidio culposo por su supuesta participación en la muerte de Vicky White, porte ilegal de arma y uso indebido de vehículo oficial. La Fiscalía Estatal montó un equipo robusto, compuesto por abogados especializados en casos de alta visibilidad. Su estrategia principal era demostrar que Casey había manipulado sistemáticamente a Vicky White, usando a ella como herramienta para escapar de la justicia. Ya la defensa intentó presentar a Casey como alguien influenciable, afirmando que habría sido convencido por Vicky a participar en la fuga, y que ella habría asumido el control total del plan desde el inicio. Sin embargo, pocas personas creyeron en esta versión. Durante el juicio, fueron escuchadas diversas testigos, incluyendo colegas de trabajo de Vicky, guardias carcelarios que tuvieron contacto con Casey, familiares de las víctimas y hasta peritos que analizaron el lugar del tiroteo en Tennessee. Una de las testigos más impactantes fue un policía que llegó al lugar del accidente poco después del tiroteo. Describió la escena con detalles vividos, relatando la presencia de sangre dentro del coche, marcas de bala y el estado crítico de Casey cuando fue encontrado. También fueron presentadas imágenes captadas por cámaras de seguridad de gasolineras, hoteles y carreteras, mostrando el trayecto realizado por la pareja en los días siguientes a la fuga. Estas imágenes ayudaron a reconstruir cada movimiento de la pareja durante la jornada. Uno de los momentos más tensos del juicio fue cuando un perfil psicológico de Casey fue presentado. Según expertos, poseía rasgos de personalidad asociados a comportamientos manipuladores, narcisismo patológico y falta de empatía, características típicas de individuos que ejercen fuerte influencia sobre otras personas. La familia de Vicky también estuvo presente en el tribunal. Afirman, en testimonios emotivos, que nunca imaginaron que ella fuera capaz de traicionar su cargo y abandonar sus valores por alguien con un historial tan oscuro como el de Casey. La madre de Vicky dijo que, aunque sentía ira contra Casey, no podía verlo solo como un villano. Para ella, él había explotado la fragilidad emocional de su hija, llevándola a tomar decisiones que jamás tomaría en pleno conocimiento. A lo largo del proceso, los medios siguieron todo en tiempo real. Diarios publicaban extractos del juicio diariamente,
Canales de noticias transmitían fragmentos en vivo y redes sociales eran invadidas por debates sobre el caso. El jurado, compuesto por 12 ciudadanos locales, pasó varias horas analizando el caso antes de emitir su veredicto. La decisión fue unánime. Casey Colhewitte fue considerado culpable de todos los crímenes por los cuales fue acusado. Cuando el juez anunció la sentencia final, una ola de silencio tomó el tribunal. Casey fue condenado a varios años de prisión consecutivos, con la garantía de que jamás volvería a salir en libertad condicional. Así, concluía otra fase del caso, el juicio. Pero, incluso con la sentencia cumplida, muchas preguntas aún permanecían en el aire. ¿Cómo alguien como Vicky pudo caer en un esquema tan arriesgado? ¿Hasta dónde va el poder de la manipulación humana? ¿Y cuáles lecciones el sistema carcelario podría aprender de esta historia? Después del juicio de Casey Colhewitte y el cierre formal del caso, muchos ojos se volvieron hacia el sistema carcelario de Alabama, especialmente hacia la cárcel del condado de Lauderdale, donde todo comenzó. La fuga, inusual y bien planeada, expuso fallas graves en protocolos de seguridad, supervisión de empleados y controles internos que deberían impedir cualquier tipo de complicidad entre agentes y presos. Autoridades estatales y federales comenzaron una revisión completa de los procedimientos adoptados en prisiones locales y regionales. El objetivo era identificar vulnerabilidades y evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. Una de las primeras medidas fue la prohibición de contacto directo entre detenidos y empleados fuera de la rutina operacional. Visitas individuales, conversaciones privadas y transportes realizados por solo un agente fueron reevaluados, y en muchos casos, prohibidos. También fue establecida una política más estricta respecto al uso de vehículos oficiales dentro de las unidades carcelarias. Ahora, cualquier salida con vehículo requiere autorización previa, registro en vídeo y presencia mínima de 2 agentes. Además, sistemas de monitoreo digital fueron implementados en varias cárceles. Cámaras de alta definición, sensores de movimiento y registros de entrada y salida pasaron a ser usados de forma más constante para garantizar mayor transparencia. Otro cambio significativo fue la introducción de entrenamientos obligatorios sobre manipulación psicológica e identificación de comportamientos sospechosos entre agentes penitenciarios. Muchos agentes recibieron capacitación para reconocer señales de lavado cerebral o influencia emocional ejercida por presos. Estos entrenamientos incluyeron estudios de casos reales, simulaciones de situaciones críticas e incluso conferencias con expertos en psicología criminal, ayudando a los agentes a entender mejor cómo criminales pueden intentar acercarse estratégicamente a ellos. Las autoridades también comenzaron a invertir más en el apoyo psicológico para los propios agentes. Reconociendo el alto nivel de estrés y presión enfrentado diariamente, centros de apoyo emocional fueron creados dentro de unidades carcelarias para ofrecer terapia y orientación profesional. Muchos expertos destacaron que casos como el de Vicky Witte no son resultado solo de mala conducta personal, sino también de ambientes laborales desgastantes, con poca supervisión emocional y mental. Por eso, este nuevo enfoque busca prevenir futuras tragedias. A nivel nacional, el Departamento de Correcciones de Alabama anunció cambios en su política de contratación y evaluación de empleados. Ahora, todos los nuevos agentes pasan por exámenes psicológicos más rigurosos y entrevistas detalladas antes de asumir sus funciones. Además, se creó un nuevo departamento dentro del sistema carcelario responsable exclusivamente por investigaciones internas. Cualquier indicio de irregularidad, complicidad o violación de normas puede ser reportado anónimamente y investigado rápidamente. El caso también generó debates sobre el papel de las redes sociales y comunicación digital dentro de las prisiones. Aunque Casey no tenía acceso directo a Internet, hay sospechas de que usó medios alternativos para comunicarse con Vicky antes de la fuga. Esto llevó a la prohibición total de dispositivos móviles dentro de las unidades carcelarias, además de la instalación de bloqueadores de señal en algunos lugares estratégicos. La vigilancia sobre conversaciones telefónicas de presos también fue ampliada. Con todos estos cambios, el sistema carcelario americano entró en una nueva fase de modernización y control. Pero, a pesar de los avances, muchos expertos advierten que ningún sistema es totalmente inmune a errores humanos. Y mientras haya manipulación,
Debilidades emocionales y oportunidades, casos como este siempre podrán surgir. La historia de Casey Cole White y Vicky White es más que una fuga dramática. Es un retrato de las complejidades humanas, de los límites de la lealtad y de la fragilidad de la mente bajo presión. Él muestra cómo un hombre acusado de crímenes violentos logró manipular a alguien cuya función era mantenerlo encerrado. Y ella, a su vez, eligió abandonarlo todo en busca de algo que, al parecer, no pasaba de una ilusión. El caso trajo a luz cuestiones profundas sobre el sistema carcelario americano, las relaciones entre agentes y presos, e incluso sobre cómo traumas, soledad y necesidad de conexión pueden influir en decisiones irracionales. Muchos expertos ven este caso como una advertencia. Dentro de las prisiones, donde el control debe ser absoluto, aún existen brechas que pueden ser aprovechadas por individuos hábiles en manipulación psicológica. Vicky, durante décadas, fue una empleada ejemplar. Sirvió al sistema carcelario con dedicación, pero en sus últimos meses de vida parece haber tomado una serie de decisiones que pusieron en riesgo no solo su carrera, sino también su propia vida. Casey, por otro lado, continúa cumpliendo pena en una celda solitaria, ahora con un historial criminal aún más grave. Su historia sirve como un ejemplo sombrío del poder que ciertas personas tienen de transformar realidades con palabras y promesas vacías. Los medios, al cubrir el caso, ayudaron a convertirlo en un fenómeno global. Documentales, reportajes y análisis psicológicos surgieron en las semanas siguientes a la fuga, cada uno intentando responder a la misma pregunta. ¿Cómo sucedió esto? Pero quizás la respuesta esté menos en el cómo y más en el por qué. ¿Por qué una persona experimentada se dejaría involucrar? ¿Por qué alguien arriesgaría todo por un criminal? ¿Y por qué tantos de nosotros nos sentimos fascinados por historias así? Esta curiosidad morbosa dice mucho sobre la naturaleza humana. Somos atraídos por historias extremas porque nos hacen cuestionar nuestros propios límites, nuestras elecciones y nuestra capacidad de resistir la presión. El caso también mostró cómo la tecnología y los sistemas de seguridad, por más avanzados que sean, nunca sustituyen al factor humano. Es fácil planear protocolos, pero difícil predecir el comportamiento de las personas cuando están bajo influencia emocional o mental alterada. Después de la condena de Casey y los cambios institucionales en el sistema carcelario, muchos esperan que casos como este sean evitados en el futuro. Pero mientras haya debilidades, errores y oportunidades, siempre habrá espacio para sorpresas. Hoy, la cárcel del condado de Lauderdale tiene nuevos controles, cámaras actualizadas y entrenamientos obligatorios. Pero el nombre de Vicky White sigue siendo recordado con mezcla de tristeza y perplejidad por quienes la conocieron. Si has llegado hasta aquí, probablemente estés reflexionando sobre esta historia tanto como yo. Quizás tengas preguntas sin respuesta, o tal vez hayas pensado, ¿yo actuaría diferente? Este es el poder de las historias reales. Nos tocan, nos asustan, nos intrigan, y a veces, nos enseñan. Y por eso seguimos compartiéndolas, analizándolas y buscando entender lo que realmente ocurrió. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Hay más historias reales, intrigantes e increíbles por venir, y no puedes perderte ninguna.